Mira, la calentura todavía está. La verdad que perdimos un partido increíble. Yo creo que era un encuentro totalmente controlado, contra un rival desesperado, inclusive en muchos lapsos con mucha desconfianza, normal, producto de la situación que está atravesando en la tabla, pero me parece que a nosotros nos faltó sentenciar el partido, ser más ambiciosos en ataque para poder liquidar el encuentro y no dejar que el rival pudiera crecer, como lo hizo con los cambios que se significaron en el partido, porque entró este muchacho Cuero que empezó a ser peligroso por más de izquierda y la realidad es que por más que intentamos ajustar, porque ese fue un movimiento que hicimos para ajustar sabiendo la velocidad y la peligrosidad de él, no lo controlamos y de ahí se empezaron a gestar los goles del adversario que le dieron un gran ánimo y le cambiaron la cara totalmente al rival y se sintió ya más como con más fuerzas para cerrar el partido, pero caray, sí es una derrota que no estaba dentro de nuestros planes y pues hay una gran molestia por el resultado. No, algunas acciones en particular, simplemente que uno considera que por ahí tendría que actuar de otra forma, porque jugadores lastimados míos no los dejaba entrar rápido y la pelota estaba por otra banda totalmente diferente y se tardaba mucho en tomar esa decisión, pero pues son acciones propias del juego, pero nada representativo. La verdad que yo creo que el árbitro, dentro de lo que cabe, hizo un buen trabajo. No, bueno, es muy relativo. El rifle entró al cambio, hizo un golazo. Los dos primeros. Entró Silvio Romero también y participó en esa acción de juego. Lo que pasa es que ustedes no saben lo que viene uno arrastrando con algunos jugadores, si está para jugar 90 minutos o no. Entonces eso en el día a día ustedes no lo conocen y uno sabe qué gasolina trae determinado jugador para saber si lo tienes que dejar en el campo o no, y en función de ello vas tomando decisiones para que el equipo no pierda consistencia. En esta oportunidad así ocurre y por ahí es un señalamiento tuyo que puede ser válido en función de que nos terminaron dando la vuelta, pero yo no creo que hayamos estado desacertados, porque era lo que el equipo requería y necesitaba en ese momento, porque Avilés no entrenó toda la semana, tuvo un problema de una gripe muy fuerte y tuvo molestias musculares y no le daba para en el medio tiempo ya lo íbamos a sacar, y Diego de la Torre también estuvo averiado en la semana. Entonces son cosas que uno conoce y que ustedes a la distancia pues no tienen la obligación de conocer esa parte, pero uno se mueve en función de ello. Pues es que yo creo que el partido igual en el segundo tiempo lo teníamos controlado, digo, un buen lapso donde el equipo manejaba la pelota con muchísima libertad, por eso hablaba yo de que no sentenciamos el partido y le dimos esa posibilidad de reacción al adversario que en pocos minutos nos dio la voltereta por esas incursiones por banda izquierda de este jugador y que no lo pudimos controlar. Pues que nos está haciendo falta consistencia, más ambición. Yo creo que hoy eso ha ocurrido en nuestro equipo, porque era un partido que, como se presentó, teníamos que haber hecho una diferencia importante por el funcionamiento que estábamos teniendo en el terreno de juego, pero no conseguirlo. Siempre te expones a una respuesta de un adversario que está necesitado de buenos resultados y que hoy lo ha logrado en aras de salir de la situación complicada que está. Entonces nos está haciendo falta eso, ser más consistentes y tener una mayor ambición.